Hola lectores, Hola lectores, amantes de los libros, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad Vita Lee, aquí por el canal de Ciudad Vita Darío Cerrato. Hoy tenía ganas de charlar con ustedes algunas historias bastante anteriores a nuestro último libro, La Compu y Yo, en donde les cuento cómo fue que terminé escribiendo sobre historia de nuestra localidad, Ciudad Vita, ¿no? Y cómo conociendo la ciudad uno puede conocer los destinos del mundo. Me interesaba contar algunas anécdotas que forman parte del primer libro, Ciudad Vita, Leyenda o Realidad, en donde quedaron registradas algunas anécdotas de vecinos de aquellos tiempos en donde esto no era Ciudad Vita todavía, sino que era un pueblo conocido como Querandí, fruto de la estación del ferrocarril que se llama Desvío Querandí, y tiene que ver con que en estas tierras matanceras, en este rincón, se encontraban un montón de fábricas de ladrillo y el ferrocarril llegaba a esta estación, doblaba en este desvío Querandí y cargaba los ladrillos que salían de estos hornos, retomando las vías y trasladando estos ladrillos. En este pago desvío Querandí había quintas, cascos de estancia, y para entretenerse los gauchos, porque eran gauchos en aquel momento en su mayoría, ¿no? Criollos, que trabajaban en estos campos, ¿dónde se entretenían? ¿Dónde iban a pasar el tiempo, ¿no? ¿Dónde gastaban esos billetes que ganaban estas peonadas? Había dos edificios: la pulpería de Doña Manuela, que todavía persiste. Quienes toman el tren ahí en la estación Querandí seguramente saben cuál es este lugar que les estoy mencionando. Hace poco perdimos el boliche El Portugués, que quedaba en la esquina de enfrente al de Doña Manuela. Hoy ya hay una construcción ahí de losa que, bueno, se ha perdido. Como pasa con muchos edificios históricos que a lo largo del tiempo van cambiando de dueño, se van perdiendo y se van transformando en otra cosa. ¿Es bueno, es malo? En algunos lugares piensan que esto no es bueno porque perjudica la identidad de los lugares, desalienta el turismo, ¿sí? Porque si todas las ciudades terminan pareciéndose unas a la otra, ¿para qué nos vamos a ir a desplazar si es todo igual? Por eso en otros países, como por ejemplo Colonia, Uruguay, un ejemplo que suelo citar, preservan el patrimonio histórico justamente para que no se parezca a otro lugar en el mundo y así los turistas quieren ir a conocerlo. Bien, ¿y cómo eran estos personajes que vivían en aquellos tiempos de Desvío Querandí? Bueno, hoy quería leerles una historia, parte de nuestro libro Ciudad Vita, Leyenda o Realidad, sobre un personaje que se llamaba Juan Paravicini y lo apodaban Don Vinagre. ¿Por qué lo apodaban así? Bueno, vamos a leer la historia para conocer un poco sobre este personaje. Juan Paravicini fue un vecino muy conocido en sus tiempos en Querandí.
personaje gauchesco muy famoso por su frase "el caminar no es para este gaucho". Cuentan que Don Vinagre no sabía de trabajos que no fueran de a caballo, además de ser gaucho a rabiar y paisano de tradición guardar. Si a lo duro de su trabajo se le agrega un carácter difícil, se entenderá por qué lo apodaron Don Vinagre. Pegó tanto su apodo en el barrio que si alguno quiere saber de la vida de sus descendientes, no lo tiene que buscar como Juan Parravicini, y si pregunta por alguno de sus parientes en Querandí, más que preguntar por la familia Parravicini, tiene que preguntar por los Vinagre. También era famoso por la gran orientación que tenía su caballo, ya que aseguraba que se orientaba por las estrellas, aún con nublado. Claro que sí. Su jamelgo volvía al rancho desde cualquier lugar, y como era un animal tan orientado, las riendas no les eran necesarias, así que las ataba a las crines. Los que no conocen de caballos, las crines son los cabellos que tiene en el cuello, desde las orejas hasta el cuello. Esos cabellos que tiene ahí el caballo se conocen como crines. Así que las riendas para guiarlo las ataba directamente ahí. Pero según algunos vecinos, la orientación del corcel se debía a que olía el perfume de la ginebra a kilómetros. Así que cortaba a campo traviesa y en línea recta, de boliche en boliche, hasta las casas. Su esposa, doña Hilda Gómez, era una mujer que le tenía una paciencia admirable al gaucho de su marido. Hasta le dio y le crió 9 vinagritos. Destacaban con admiración los vecinos que conocían a la familia. Impresionante. Una noche, al salir del boliche, en que la helada no logró refrescar lo suficiente al paisano, que mientras despierto su corcel lo mantenía en la silla, pero al dormirse, Una porquería. el sorteo entre me caigo y no me caigo se definió y el gaucho terminó despatarrado en el suelo sin saber cómo llegó ahí. Su fiel compañero se mantuvo cerca, pero lo suficiente alejado de su avinagrado carácter y de sus espuelas. Recuerden que las espuelas las utilizan los jinetes en los talones de las botas para aguijonear a los caballos y hacerlos caminar cuando estos se empacan. No le quedó otra que echarse a andar a pie, pero confundido entre los efluvios y vapores, sumado a que no le agradaba caminar porque no era de gauchos, el regreso, más que difícil, era ofensivo. Pero lo intentó con todo empeño. La luna le mostró el oscuro esqueleto de la noria de Bracalente. ¿Qué es una noria? Bueno, seguramente la podrán googlear, pero a grandes rasgos, imagínense la vuelta al mundo del parque de diversiones, pero en vez de ser góndolas en donde uno se sube para pasear con su enamorada y declararle su amor cuando llega arriba de todo, esta noria tiene baldes en donde al girar la parte inferior está sumergida en un pozo con agua y de esa manera podemos extraer el agua del pozo para darle de tomar a los caballos, para riego, para consumo personal, etc. La familia Bracalente
que eran también de aquellos tiempos, tenía una noria en su campo. A un cuarto de legua, más allá de las casas, solo había que cruzar el pajonal que servía de límite a la quinta. No había alambrados en aquel momento, sino que a veces se marcaban con estos pajonales, ¿no? Después del límite, había que sostenerse en la huella donde iba el caballo, ¿no? La luna iluminaba bien el camino y podría haber llegado sin mayores problemas si no se le hubiera ocurrido la razonable idea de refrescarse con el agua helada de la noria. Al tipo le dio calor y dijo, bueno, me voy a refrescar, aparte estaría medio mareado ahí con las copitas de más que se había tomado de ginebra. La noria de Bracalente entonces era un artefacto de los llamados chicos. Cada balde podía descargar 10 litros de agua por vuelta. La rueda, con sus 3 metros de diámetro, se encontraba montada en lo alto del torreón, que tenía una altura de 3 pisos. De ella bajaban las cadenas que transportaban 25 baldes y se hundían en el pozo de 45 metros. Pasaban por un agujero y saltaban por otro pozo paralelo. Vinagre cometió un error que Fresco no hubiera cometido. Se olvidó que la noria se movía con un motor y solo unos pocos arriesgados hacían funcionar el sistema tirando a músculo de la cadena. Claro, la tiraban a músculo pero sin llevar encima estos vapores perniciosos y estando agotado en esta penosa y no gauchesca tarea de caminar. Sin pensarlo, tomó la cadena que colgaba a 1 metro. Dentro del brocal quedó sin posibilidades de retroceder. Así que cuando quiso reaccionar, era tarde. Ya no tenía el apoyo fijo para pegar el envión hacia atrás. La situación era grave. Si caía, lo esperaban 40 metros. Suponiendo que no se golpeara con los baldes de acero, y si llegaba al fondo, con suerte, lo esperaban 5 metros de agua. Helada. A esa hora de la madrugada, el agua estaría helada. Además, si él no había aprendido a caminar porque era de a caballo, ¿para qué aprender a nadar en agua helada? Si bien él era un hombre amante, no era un hombre amante de la higiene personal, rara vez la usaba por dentro, porque oxidaba las tripas. Claro que era cierto que todos los días pisaba el barro de los caballos del río Matanza en el pisadero del horno, y también que le pagaban por lavar el barro de los caballos. Iba al río Matanza y lavaba a sus caballos. Pero lavar en la orilla no era sinónimo de lavarse en las profundidades. Además, para llevar a los caballos a lo más profundo del río estaban sus hijos mayores, el Juan y el José, que nadaban como pejes. Si hasta sabían caminar esos muchachos. Así transcurría una noche que no pudo ser una tragedia. Con Vinagre tomado de la cadena con ambas manos y los pies a 1 metro atrás en el borde del pozo, cuyo fondo parecía y quería hipnotizarlo. No se comenta si hubo súplicas o rezos de por medio, pero sí que quiso la casualidad que un vecino trasnochado, que quiso extender su jolgorio y que al otro día sería el feriado de San Perón, escuchó los gritos y llegó con el tiempo justo como para tomarlo de la faja y sacarlo
de tan incómoda posición. Contaban los chismosos que Juan Vinagre lo primero que dijo al encontrarse a Salvo fue algo así como: «Gracias, mi amigo, venga que lo invito con una ginebrita». Muchas veces don Vinagre contó este asunto y muchas veces le replicaron que en el susto había perdido hasta el cuchillo. Perder el facón, ¿no?, para un gaucho era el mayor de los deshonores. Jamás Juan aceptó semejante ofensa para un gaucho, pero muchos sabían que el peoncito de Bracalente lucía un cuchillo con cabo de plata y las iniciales JP. Juan Paravicini. Bueno, ¿conocías esta historia? Si no la conocías, ya conoces un poco más del pasado de nuestros pagos ciudadvitenses. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia de don Vinagre y si conocías el boliche El Portugués, si alguna vez pasaste por la estación Querandí, si prestaste atención y ubicás la pulpería de doña Manuela. Y si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete a este canal y activar la campanita, obviamente, para enterarte de nuevas historias que estemos contando en este espacio que denominamos Ciudad Vita Lee, con la intención de que pueda disfrutarlo toda la familia e incentivar a los vecinos a leer y conocer un poco más de nuestra historia matancera de la mano de los libros de este autor que escribe y de otros autores de la matanza que se aventuran en la cruzada de escribir. Nada más por este episodio. Espero volver a encontrarnos en la próxima entrega, aquí en la misma hora y por el mismo canal, Ciudad Vita Darío Cerrato, con mucho cariño para todos ustedes. Compartan a sus amigos si les van gustando también estas historias, a todos aquellos que puedan creer que les interesa la cultura ciudadvitense. Y nos estaremos encontrando en la próxima entrega de Ciudad Vita Lee, porque siempre es mejor regalar libros. Hasta la próxima, amigos. Regálanos un like, compartí, suscríbete al canal. Mejor regalar libros. Hasta la próxima, amigos.